Gracias a los organizadores, a la provincia de San Juan, a la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno Federal y a Argentina en su conjunto y a todos ustedes acá. Cuando me llegó la invitación para participar en este quinto congreso, acepté de inmediato y gustosamente, porque unía dos temas para mí muy significativos. Por supuesto, la libertad de expresión, un tema que me toca trabajar en el mandato de la Relatoría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en este momento, pero lo vinculaba al tema de los derechos de la niñez, un tema también para mí muy especial, con el que he trabajado toda la vida, especialmente en prevención de la violencia para adolescentes y jóvenes en mi propio país, Guatemala. Esto me permitía unir los principios que aplico a ambos y me permitía hacer realidad lo que siempre decimos, la universalidad de los derechos humanos, que son iguales, son interdependientes y son interrelacionados. No podemos concebir uno sin el otro. Y me gustó mucho porque cuando hablamos de libertad de expresión casi siempre se piensa en la libertad de prensa, en los medios sociales, en los medios de comunicación, lo cual es parte de la libertad de expresión, pero pocas veces cuando se habla de libertad de expresión pensamos en los chicos, en las niñas y los niños. Y era para mí la gran oportunidad de hacer ese vínculo y de elevar este tema desde la niñez, que para mí es la verdadera forma de enfocar la libertad de expresión. Me van a perdonar que esté parado, pero son los malos hábitos de ser maestro. Entonces, cuando yo recibí el mandato, traté de explicarle a todo el mundo la libertad de expresión. Y dije, bueno, hay dos principios básicos que debemos de entender. Primero, es un derecho humano extraño, porque se ejerce en dos dimensiones. La primera es el derecho de buscar y recibir información de todo tipo. Esa es una dimensión. Es la de investigar, la de preguntar, la de cuestionar, la de recibir información del Estado, información de carácter público, es la transparencia, pero también es la información científica. Y en segundo lugar, es el derecho, la otra dimensión, es el derecho de difundir y diseminar información y opiniones de todo tipo y a través de cualquier medio. Esta también era importante, especialmente el a través de cualquier medio. Para mí era importante hacer realidad lo que dice la Declaración Universal y el artículo 19 de la Declaración y del Pacto. La libertad de expresión no solo es la expresión oral o escrita, no solo es el mensaje verbal, sino también incluye el mensaje audiovisual, el mensaje artístico, el mensaje cultural de los pueblos. Yo vengo de Guatemala, que es un país donde los pueblos indígenas en su conjunto son mayoría, no minoría, donde se hablan 22 idiomas indígenas, idiomas mayas, que efectivamente han sido discriminados por 500 años. Entonces, para mí era la gran oportunidad de decir, ese es un espacio para estos pueblos de expresarse como pueblo. Entonces, de esa dimensión, de esas dos dimensiones, saqué el segundo principio. La libertad de expresión se ejerce individualmente, especialmente el derecho a la libertad de opinión es un derecho esencialmente individual y absoluto, no tiene limitaciones, y la libertad de expresión, que también se puede ejercer individualmente, con limitaciones establecidas en el mismo artículo 19. Pero además de ser un derecho individual, es también un derecho colectivo. ¿Por qué? Porque nos podemos asociar para pronunciarnos, para tomar una posición. Podemos incluso hablar de la libertad de prensa como la libertad de él o la periodista o de los medios en difundir información, pero también es el derecho colectivo de la sociedad de estar informados. Y además también he incluido recientemente, y con todo lo que ha pasado en el mundo, el derecho a manifestarse pacíficamente como parte de esa libertad de expresión. De hecho, hay una publicación aquí en Argentina donde hay una entrevista conmigo que
que hizo la organización ADC sobre el derecho de la manifestación pacífica como libertad de expresión. Y le agregué un tercer valor, que este sí fue el que conmocionó un poco en Naciones Unidas: es un derecho también de los pueblos. Es un derecho individual, es un derecho colectivo y un derecho de pueblo. ¿Por qué un derecho de los pueblos? Porque los pueblos se manifiestan, se dan a conocer a través de su cultura, su idioma, su historia, sus valores y sus tradiciones. Y cuando ese pueblo, como pueblo, expresa esa cultura, idioma, valores y tradiciones, también está ejerciendo como pueblo el derecho a la libertad de expresión. Pues esta visión y esta visión de confrontar la discriminación en el mundo, yo me he especializado mucho en hablar de las minorías étnico-lingüísticas, religiosas, nacionales y su derecho a expresarse. También empecé a hablar de los sectores vulnerables, por ejemplo la población migrante, los migrantes que entran a otro país buscando el desarrollo, que son inmediatamente silenciados por ser migrantes indocumentados. Y yo insistí, y lo he planteado públicamente en Naciones Unidas, que el hecho de que una persona, hombre o mujer, o una familia ingrese a otro país sin documentos, le hace violar las normas migratorias, pero no le quita el ejercicio de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión. Pueden expresarse como siempre, manifestar su opinión. Tienen el derecho de ser oídos y nosotros, todos los pueblos del mundo, el derecho de escucharlos. Pues bien, en esa categoría fue donde yo incluí los derechos de libertad de expresión de la niñez, adolescencia y juventud. Yo empecé a preguntar en mi propio país, en este trabajo que hacemos con adolescentes y jóvenes, les preguntaba en las zonas rurales cuántos comían en silencio en su casa, y para mi sorpresa el 85-90% levantó la mano. Y claro, la lógica, debo aclarar que vengo de un país mucho más conservador que Argentina, así es que, pero la lógica de los padres de familia, especialmente familias muy desintegradas por el tema de las migraciones, pero en aquellas familias donde hay padre, la lógica era que a la hora de la mesa o de la comida había que tener orden, y el orden se reflejaba con el silencio de las niñas y los niños. Un concepto bastante equivocado de orden. El silencio no es orden, el silencio es ausencia de opinión, ausencia de participación. Pero equivocadamente en ese concepto disciplinario, nuestras niñas y niños crecían en su propio hogar en silencio. Y fue ahí donde decidí hacer de la libertad de expresión desde la niñez un planteamiento fundamental. La libertad de expresión es un derecho humano que tiene las tres dimensiones de los derechos. Tiene la dimensión legal, es el artículo 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y normalmente está en todas las constituciones del mundo. Pero además tiene la dimensión política. Se ejerce en los países democráticos, donde la voluntad política de los líderes del país es el ejercicio, la protección y la promoción de esos derechos. Después hablamos de eso porque hoy me lo preguntaron en la conferencia de prensa. Pero tiene también la dimensión cultural. Un exdirector de UNESCO, don Federico Mayor, fue el que introdujo el concepto de la construcción de la cultura de paz. La cultura de paz es la cultura del respeto, del diálogo, del intercambio de conocimientos, pero especialmente del respeto de las opiniones diferentes, de las diferencias. UNESCO en su constitución, en el artículo 1, dice que por cierto es 2 años anterior a la Declaración Universal. La Declaración Universal es del 48 y la Constitución de UNESCO del 46 dice: UNESCO está constituido como una organización para promover la paz en el mundo, facilitando, dice, el libre flujo de información e ideas entre los pueblos. Esto me pareció un concepto muy lindo: facilitando el libre flujo de información e ideas. Eso es la paz. La libertad de expresión está íntimamente vinculada a la paz.
En la medida en que los pueblos nos conozcamos, intercambiemos, discutamos nuestras diferencias, en esa medida logramos la paz. El silencio es la opresión, es la negación, el abuso y eventualmente genera la violencia. En este mundo hoy convulsionado por eventos, yo me pronuncié incluso sobre la película de la inocencia islámica. Yo decía que es una película ofensiva, es una película terrible, que yo condenaría en cuanto a su contenido, pero que nunca limitaría ni puedo utilizar como justificación para que se quite vidas humanas en otras partes del mundo, víctimas de terceros inocentes que no tuvieron nada que ver con la película. Efectivamente, en nombre de la libertad de expresión hoy se cometen horrendos crímenes en el mundo, o en nombre de la censura. Uno de los temas fundamentales en Naciones Unidas que me llegué a encontrar cuando inicié el mandato de la relatoría era el de difamación de religiones. Es el negar la discusión de todo lo que tiene que ser discutido. Es volver a esa imagen de familia que yo les decía, donde el orden y la disciplina lo basaban en el silencio. Pues en ese fenómeno cultural de construir ese libre flujo de ideas, yo insistí públicamente en Naciones Unidas que eso se empieza desde que se es niña o niño. Uno aprende a procesar ideas, a procesar conocimientos, haciéndolo. Eso es como montar bicicleta. Habrá que caerse un par de veces antes de poder tomar la maestría de la conducción de una bicicleta. Pues las niñas y niños tienen el derecho de interrogar, cuestionar, preguntar, averiguar y eventualmente de equivocarse cuando expresen opiniones. Pero es esa su práctica cotidiana en un ambiente favorable y de protección como debería de ser la familia, que les va a enseñar a que en la vida tienen un pensamiento que vale, tienen algo que decir en todas partes y tienen una participación, un lugar, un espacio en la vida pública de sus comunidades y de sus países. Esto para mí es el fenómeno más importante. En la Convención de Derechos del Niño hablamos del derecho a la participación. ¿Qué es participación sino expresar deseos, ideales, pensamientos? Esa participación se debe convertir en el reconocimiento a la expresión, que va desde familia a la comunidad, a la escuela y en general a todo el orbe público. Yo creo que es importante que en una sociedad donde el paradigma democrático es que son sociedades, son países constituidos, estados constituidos para garantizar el ejercicio de los derechos de la población, no podemos excluir a la niñez de ciertos derechos. Y la libertad de expresión es uno de los derechos olvidados cuando hablamos de la niñez. Hablamos del acceso a la nutrición, hablamos del acceso a la educación, pero rara vez hablamos de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque se piensa que la niña, niño, adolescente no tiene la madurez de expresarse. La madurez se alcanza con el tiempo y con el ejercicio. La madurez la construye cada uno teniendo un ambiente positivo y favorable, que abone ese pensamiento, que alimente la autoestima, que les permita sentir el valor de lo que son y de lo que piensan, y que cuando se expresen ese valor de lo que son y de lo que piensan. Ese es el vínculo importantísimo que quiero trasladar de la libertad de expresión a la niñez. Por supuesto que estoy confrontando la discriminación racial en el mundo con expresión, la discriminación cultural, el ataque a las minorías étnico o religiosas, pero más importante aún es atacar ese silencio de la niñez. Es que toda niña, niño, precisamente de cualquier cultura, de cualquier raza, de cualquier grupo étnico, crezca hablando, porque esa niña o niño va a tener el derecho a defender sus derechos. Mis informes del año pasado fueron sobre Internet y libertad de expresión.
E hice dos cosas interesantes, hice consultas regionales en todos los continentes del mundo, incluso en Buenos Aires fue la consulta para América Latina. Y yo planteé el tema del derecho de acceso al Internet, no como un derecho en sí, sino como una necesidad para ejercer el derecho a la libertad de expresión y otros derechos más. Cuando lo planteé inicialmente en Ginebra fue escándalo, porque hubo gente que me dijo: te estás saliendo de los derechos civiles y políticos de la libertad de expresión y te estás trasladando al mundo económico, los derechos económicos. Pues sí, les dije, pero esa es la interconectividad que los derechos tienen. Por eso es que decimos que son indivisibles e interconectados. Entonces lo llevé a la Asamblea General y lo planteé, con el riesgo de que la Asamblea General ahí se levantara y en pleno me condenara, porque incluso hablé de la obligación de los estados, de todos los estados, de garantizar el acceso. Lo hice utilizando las metas del milenio. La meta número 8 es la transferencia tecnológica del mundo desarrollado al mundo en vías de desarrollo. Pero lo planteé diciendo: hay una responsabilidad internacional de transferencia, pero hay una responsabilidad de cada país, donde la parte de la sociedad desarrollada, las grandes orbes, las grandes ciudades, las partes de avance tecnológico tienen la responsabilidad de compartir, y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que se comparta esa tecnología de comunicación con las partes más rurales, más distantes, menos desarrolladas, porque además son los que más necesidad tienen. Entonces yo planteé ahí que ya no es solo el derecho a la libertad de expresión, sino es el derecho de acceso a la información, es el derecho de libre asociación, es el derecho a la educación. No puede haber educación sin Internet en el futuro. No puede haber el ejercicio al derecho de la multiculturalidad, y especialmente no puede haber el ejercicio del derecho al desarrollo. Y ahí planteé también empezar por la niñez. Y me felicité, incluso Uruguay tiene un programa que se llama Ceibal, donde están entregando computadoras a los niños en educación primaria a condición de que asistan a la escuela y mantengan el cuidado del equipo. Hoy me vengo a encontrar que en Argentina hay un proyecto igual que se llama Conectar Igualdad. Conectar Igualdad, que me encanta la idea, que creo que es fundamental, porque es empezar desde la niñez a darle esos instrumentos y esos medios de comunicación. Esta es la obligación del Estado, de ir generando la alternativa de las nuevas tecnologías para poder satisfacer esa necesidad de acceso a la información o esa necesidad de expresión. Por supuesto que esto tiene que ir, hay riesgos. Yo siempre lo dije, y lo dije en mis informes, el Internet es un espacio lindo, es como para nosotros en América Latina es la plaza pública. Es el parque central de un pueblo donde nos reunimos todos, donde compartimos, donde podemos intercambiar, donde podemos bromear, donde podemos argumentar política, dar opiniones. Pero ojo que el Internet también tiene riesgos, tiene contaminantes para la niñez, tiene malos mensajes, tiene el cyberbullying, tiene el ataque sobre ciertas niñas y niños. Yo estoy muy consciente de esto y por eso planteé que la alternativa no es frenar el uso, la alternativa es empezar lo más temprano posible y enseñar el uso correcto. El Estado promueve la educación sobre cómo utilizar ese Internet para investigación científica, educativa, para comunicación, incluso para recreación, pero enseñando a esta niñez a que se use bien y no mal, y enfrentando penalmente y criminalmente a quienes lo usen para actividad delictiva, como la prostitución infantil, o en Internet, o la incitación al narcotráfico o al crimen organizado. Por supuesto que estas cosas se dan en Internet, pero muchos estados se conforman con bloquear un sitio web. Yo les digo que eso no es suficiente. Proteger a la niñez no es andar bloqueando Internet. Por supuesto que hay que bloquear un sitio web que lleve pornografía, no tengo ningún problema con eso. Pero proteger a la niñez es usar el aparato de investigación penal del Estado para investigar al crimen organizado que lo está fabricando, con la relatora Nayat, que está acá,
sobre tráfico de niños y niñas hemos conversado de esto. El protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño habla de eso en un mismo protocolo. La pornografía infantil va vinculado a la explotación sexual de niños, al tráfico ilegal de niñas y niños, va vinculado a todas las actividades del crimen organizado. Entonces, ojo, la responsabilidad del Estado realmente es investigar, capturar y procesar a quienes elaboran pornografía, pero también se dedican al tráfico de niñas y niños. Esta es la responsabilidad del Estado, no solo es el bloqueo del Internet. Entonces estamos conscientes de las debilidades del Internet, pero no permitamos, porque hay fundamentalismos religiosos que ante la amenaza que un Internet mal usado plantean el cierre. No, que las niñas y niños no tengan acceso. Eso es un poco regresar a esta familia de mi país, Guatemala, como les decía, que por el orden regresan al silencio. Que se mantengan en silencio es más ordenado. No, porque eso no les enseña a pensar, a reflexionar y a comunicarse positivamente, que es el verdadero desafío del Estado. Dentro de todo eso, y para concluir, un fenómeno importante, un principio importante que para mí es fundamental en la comunicación y en la libertad de expresión es el de diversidad y pluralismo. Es precisamente para elaborar nuestro pensamiento, ejercer nuestro derecho absoluto a la libertad de opinión, tenemos que tener acceso a diversidad de medios y a pluralismo de ideas y de posiciones y de ideologías. Y es aquí donde yo he apoyado leyes antimonopólicas en el mundo entero, he condenado fenómenos como el de Rupert Murdoch en Inglaterra o el de Berlusconi en Italia, donde la concentración de medios provocó incluso la concentración del poder político, que es una amenaza a la democracia. Por eso también he felicitado la ley de Argentina sobre distribución de medios de materiales audiovisuales, porque creo que es importante regresar a la utilización de los medios de comunicación en diversidad de formas. La comunicación comercial es importante y yo la protejo porque históricamente ha jugado un papel, pero no todo debe ser comercial. La comunicación es principalmente una vocación de servicio, de informar, de educar, de compartir. Y puede ser comercial una parte, pero debe ser también comunitaria otra, responder a las comunidades locales, a su idioma, a su cultura, donde hay diversidad étnico-cultural, o responder a las necesidades del lugar. Este país tan grande como Argentina, con esta diversidad de provincias, responder a las necesidades de cada lugar, a un municipio, una. Y hay que recuperar la comunicación pública, que en América Latina a la gente se le olvida que las primeras telecomunicaciones que se descubrieron en Europa fueron de carácter público, de servicio estatal. La BBC de Inglaterra sigue siendo público, la Radio Netherlands es pública, servicios enormes para la humanidad entera que son de carácter público. Es el momento de recuperar ese espacio de lo público al servicio de la población. Y aquí sí un llamado a los medios de todo carácter. Este es el gran desafío de darle cabida y darle espacio a la niñez y a los niños. No solo para que tengan libertad de expresarse en su casa o en la escuela, sino que también tengan programas de periódicos escritos, secciones de periódico, programas de radio, de televisión o de internet en que participen las niñas y niños, o en el que el contenido sea diseñado con ellos, o que satisfaga sus necesidades educativas para que a través de los medios aprendan historia en forma objetiva o aprendan al debate político si es necesario, pero realizado para la edad y el desarrollo mental de las niñas y niños. Esta participación de la niñez en la comunicación es fundamental para este ejercicio de la libertad de expresión. Este es el corolario de este fenómeno que les decía. No solo es un fenómeno de familia, de comunidad, de gobierno provincial o de gobierno federal, es un compromiso de todos, incluyendo los medios. Porque en todos debe haber alguna participación y presencia de la niñez. Ayer la secretaria de Desarrollo Humano, la secretaria Kirchner, nos decía que no haya ningún niño con hambre o que no haya ningún niño sin educación. Yo quisiera hoy agregar, eso se me ocurrió, que en el mundo, y lo quiero plantear
hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas, que me toca mi informe en 2 semanas. Es cierto que debemos de plantear que no quede en el mundo ningún niño o niña con hambre, ninguna niña o niño sin educación, pero también es importante que no quede ninguna niña o niño que sea silenciado en el mundo. Gracias. Para nosotros. Muchas gracias, Frank. Darle la voz a los chicos, generar espacios, medios, instrumentos, herramientas, condiciones, ambientes para que los chicos hablen, dejen de estar silenciados, silenciosos, que puedan expresarse. Y a la vez, el trabajo doble es que nosotros, los adultos, tenemos que entrenar nuestro oído, tenemos que prepararnos y tenemos que estar atentos y receptivos a la voz de los chicos, porque no alcanza, o en todo caso es al revés, es un gran logro generar condiciones de expresión y de palabra y de opinión si solo queda en la experiencia personal, y está bárbaro que así sea, porque se transformarán en niños y adolescentes protagonistas que cuestionarán al mundo adulto. Pero nosotros, quienes trabajamos con los chicos, en los sistemas de protección, en las instituciones, en todas las instituciones donde estamos, tenemos que generar mecanismos de escucha. ¿A dónde va un chico, una chica que tiene alguna dificultad con algún derecho violentado en Internet? Por ejemplo, como uno de los nuevos desafíos. ¿Cuál es el sistema, más allá de sus pares, a donde esa chica o ese chico, y en general chicas, pueden ir a hablar, a contar, a decir y a expresar? Entonces, me parece que este es un gran desafío. Me parece impresionante la claridad, Frank, para dimensionar el derecho a la expresión, para plantearlo de la perspectiva individual, colectiva y de todos los pueblos, de cada uno de los pueblos. Así que te agradecemos mucho. Lo que vamos a habilitar ahora es preguntas. Tenemos un rato de tiempo todavía para el que quiera hacer alguna pregunta o proponer algún diálogo con nuestro compañero de Guatemala. Sí, es una consulta para el profesor. ¿Cómo ha sido la experiencia en Guatemala del espacio radial en el que participaron niñas y adolescentes, y cómo fue el mecanismo que se utilizó? Usamos una técnica que nos dio muchos resultados. Estamos trabajando en formación en liderazgo para adolescentes y jóvenes de 15 hasta 25 años. Y por supuesto, esto eran talleres y cursos presenciales y ejercicios con ellos. Dimos técnicas de comunicación, dimos internet, y les debo decir que también fue un descubrimiento. Uno piensa que conoce su país y no siempre. Yo descubrí que en las zonas rurales el 95% de los hombres sabían de internet porque habían ido a un café.net y algún amigo les había enseñado. Y el 95% de las mujeres, adolescentes y jóvenes, no sabían nada. ¿Por qué? Porque los padres de familia no les daban permiso de ir a los café.nets porque había muchos hombres ahí. Entonces, efectivamente priorizamos a las mujeres en la capacitación en internet. Y eso primero fue una enorme diferencia porque empezó a generar un sentimiento de poder en las mujeres. Salían igual y a muchas mejor que los hombres, y salían con una capacidad que les iba a ayudar al trabajo. Y empezamos a descubrir que la comunicación era una forma de ir generando alguna equidad y balance de género. Pero hicimos otra cosa en comunicación que es tal vez la experiencia más rica. Mi colega que está acá, Anabela Rivera, trabajó 9 años con UNESCO, con muchas experiencias en América Latina de teatro, y decidimos probar a hacer teatro juvenil. Este año hicimos la 7ª festival, o muestra le llamamos nosotros, la 7ª muestra nacional de teatro con jóvenes. Las obras son hechas por ellos mismos y son pocas las condiciones, tienen que ser menos de 1 hora de tiempo, y recomendamos que sea menos de 45 minutos para poder. Tienen que tener siempre temas de derechos humanos y normalmente hay un tema del año. Y con eso en mente pueden ser en cualquier idioma. Este año tuvimos 63 municipios que participaron
6 de ellos en idiomas indígenas, en idiomas mayas, perfectamente entendibles, digamos, por la escenificación. Y descubrimos que el teatro para ellos se volvió primero un proceso de reflexión colectiva sobre el mensaje que querían dar. Segundo, la redacción del parlamento del teatro, de los diálogos que iban a usar en el teatro. Y tercero, elevarlo a nivel de arte. Y ese festival nacional, primero se hace un festival municipal, aunque sea una sola obra o dos, se presenta a nivel de municipio y se discute. Después se presenta a nivel de provincia y se hace un festival provincial, y después se seleccionan 8 obras finalistas para la final. Con lo cual además hacemos un maravilloso ejercicio de interculturalidad, porque son 8 regiones de todos los puntos cardinales del país. La experiencia nos ha dado sobrados resultados. Muchas, especialmente jóvenes, muchas adolescentes me han dicho: yo ni siquiera me atreví a hacer una pregunta en mi clase, y hoy míreme, estoy subida en un escenario. El teatro ha sido para nosotros una de las metodologías maravillosas para la formación, pero además para la libertad de expresión de las y los jóvenes. Hola, acá, Pedro. Yo soy Pedro de Brasil y mi pregunta es sobre la limitación de la libertad de expresión para proteger a los niños. En Brasil tenemos una discusión acerca de la publicidad dirigida a los niños y sus impactos negativos como el consumismo, erotización precoce, violencia. Entonces, 2 preguntas. La primera, ¿la publicidad tenía garantía de la libertad de expresión? Y si sí, ¿podría restringirla para protección de los niños? Gracias. Esto es de los temas más difíciles. O sea, hay temas fáciles, claramente delictivos. O sea, la pornografía infantil es un delito. Y un delito violento, porque es un acto de violencia contra la niñez y es incitación a más violencia. Entonces, ahí no hay la menor duda, debe ser perseguido con la mayor firmeza por parte del Estado. La incitación a consumir drogas y a participar del crimen organizado también debe ser delito. Ahí no hay problema. La incitación al terrorismo, esto es por analogía, mi informe de este año es sobre el discurso del odio y la incitación al odio, a la discriminación o al genocidio. Entonces, ahí hay temas que son en lo más extremo relativamente fáciles, pero la parte menos fácil es los casos no extremos. Por ejemplo, ¿qué hacemos no solo con la publicidad violenta? ¿Qué hacemos incluso con el contenido? Yo estoy escandalizado de que las últimas películas que salen de Hollywood de acción, muchas tienen hoy escenas de tortura. Escenas de tortura porque es enfrentando al terrorismo internacional, entonces hacen que el público vea una escena de tortura desagradable, pero en el contexto de salvar vidas frente al crimen organizado y el terrorismo internacional, pues la tortura es justificable. A mí me parece que es terrible el mensaje. Pero yo ahí sí creo que es importante no aplicar censura, sino formar al público para enfrentar y discutir estos temas. Esto fue el tema de la película esta de la inocencia islámica que provocó violencia en el Medio Oriente. A mí me parece que el film, que además es muy malo técnicamente, es realmente ofensivo y fue pensado como ofensa. Pero para mí eso no puede ser censurado porque el Estado protege a la persona de un daño real, pero no protege a la persona de ser ofendido. Incluso el delito de blasfemia, que existe en muchos países, en casi toda Europa además, y en el mundo árabe, no debe existir como delito, porque las religiones y los símbolos religiosos deben estar abiertos a discusión. El empezar a utilizar excesiva censura puede generarnos una justificación para que el Estado sea el que empiece a decidir contenidos para todos nosotros. Y ese es el fenómeno peligroso. Ahora, ¿qué limitaciones le ponemos? Yo sí creo que los medios de comunicación, por ejemplo, una limitación es el horario, por ejemplo, de programación en la televisión. Yo sí creo que efectivamente programas de contenido adulto o de imágenes de violencia expresa y demasiado
deben ser trasladados a un horario nocturno tardío para que la niñez no pueda verlos por televisión. Esta es una limitación a la libertad de expresión, pero es una limitación legítima que no se vuelve una censura total, pero sí una limitante para proteger a la niñez. La calificación que se hace a las películas, si es apta para menores de 13 años, para menores de 14, para menores de 15 o para menores de 18, es importante que en los espectáculos públicos haya ese tipo de calificación. No es censurar una película, es simplemente el limitar el acceso a cierta población por la edad. Y esto sí me parece a mí que es importante. Hay que crear, y es un balance siempre difícil, mecanismos de protección de nuestra niñez. En el caso del Internet es más complicado porque yo sí creo que hay que bloquear los sitios web que tengan pornografía infantil. Pero no se trata, como decía yo, simplemente de que un Estado, porque la gran tentación de los Estados hoy con la nueva tecnología es primero intervenir todas las comunicaciones y que es romper el derecho a la privacidad, cosa que antes para intervenir, por ejemplo, el correo había que hacerlo con orden judicial. Hoy para mí una cuenta de internet sí se puede intervenir, si hay una orden judicial, si hay una investigación penal de por medio, con la regla de 3 de las limitaciones. Toda limitación que esté establecida en ley previa, que en segundo lugar sea necesaria para proteger un derecho de otra persona, y tercero, sea proporcional a la protección de ese derecho, me parece que es legítimo, pero tiene que haber esa ley previa y principalmente sea aplicada por el organismo judicial y no por el ejecutivo, porque si un organismo ejecutivo, si el poder político de ese momento lo aplica, fácilmente se cae en la tentación del abuso de poder y empezar. Hay muchos países que en nombre de las religiones se censuran. Por ejemplo, en Irán, los Bahá'í, que son una religión y se consideran a sí mismos una religión, para el gobierno iraní dice que son ilegales porque no son una religión, sino son un movimiento político. ¿Quién decide eso? Si la espiritualidad o la religión la decide la misma comunidad. Entonces me parece que es muy importante. Y aquí le agrego nada más otro tema, es el de la ética de los medios. Por ejemplo, cuando se dio lo del pastor loco de Florida, que quería quemar el Corán después lo paró quemando de todos modos, pero la primera vez quería quemar el Corán, alguien me dijo, ¿usted hubiera detenido a ese pastor? No, si quería quemar un libro, que lo queme, cualquier libro que sea el Corán, sea la Biblia. Lo que no debió haber sucedido es que se volvió noticia a nivel mundial, a cuenta de que y yo tuve una reunión con grandes medios de comunicación, agencias internacionales, y todos reconocieron su error. No un pastor loco en Florida con 50 miembros en su iglesia que iba a quemar un Corán. Nunca debió haber sido noticia, ni en su propio pueblo, menos a nivel internacional. Entonces fue la noticia la que exacerbó el hecho, no la quema misma del libro. Ojo con cómo se maneja estas regulaciones del Estado. Tienen que haber regulaciones, pero tienen que ser muy fundamentadas en visión de derechos humanos. Silvia, Brasil. La última. Y hablo portugués. Vamos a hacer la última pregunta, ¿sí? Como a ONU vê os direitos sexuais que asseguram aos adolescentes a liberdade de expressão da sua orientação sexual e acesso a informações da educação em sexualidade? Entre el portugués, francés y español mezclados. Sí, y un tema tan delicado. Yo te diría lo siguiente. Mira, yo creo que la censura debe ser al mínimo, que las limitaciones deben ser el mínimo. Lo manifesté. Yo no tengo problema con comunicaciones que son un delito en sí mismas.
la incitación al genocidio, por ejemplo, la radio Milcolin de Ruanda, que la comunidad internacional ignoró, y la misma población de Ruanda, y que incitó al genocidio y jugó un papel importante. Esas son comunicaciones delictivas, claras. O la incitación a participar del crimen organizado, que es un fenómeno muy de América Latina, digamos, ¿no? Sin embargo, en otros temas, así como digo que los temas religiosos deben ser abiertos a debate, el tema de la sexualidad también. Yo creo poco en la censura, siempre y cuando no implique pornografía infantil. Y la pornografía infantil está claramente definida como actos sexuales visibles de niñas y niños. Entonces yo sí creo, sin embargo, que el tratar la sexualidad como tema, desde el punto de vista anatómico, científico y todo, es válido. Serán los padres de familia o la escuela que decidirá, porque también creo que la comunicación, y esto ya es más bien un tema psicopedagógico, también creo que la comunicación se diseña por edades. Hay temas, todos los temas deben ser tratados con la niñez, pienso yo, y la adolescencia, pero deben ser tratados al nivel de cada etapa etaria, digamos. ¿Por qué? Porque hay etapas en que se van a entender y etapas en que no. Entonces, y lo que menos quiere uno es confundir a la niñez. Entonces yo sí creo que el tema de la sexualidad debe ser tratado, pero debe hacerse el esfuerzo tanto de los comunicadores como de las escuelas y de los padres de familia, la familia, de hacerlo adaptado a la edad de cada uno de estos niños y niñas. Si no, lo que se puede provocar es confusión. Y con mucho cuidado en que todos los temas, no solo el de la sexualidad, se traten con un enfoque de valores éticos, de valores en cuanto a la búsqueda del buen trato hacia la otra persona, la búsqueda de la solidaridad humana o del afecto verdadero, y no de la búsqueda de la utilización de un ser humano por otro. Y de una vez dejo mi posición. Y el tema de la opción sexual diferente también debe ser tratado. Yo creo que es muy importante que las niñas y niños se acostumbren a ver la homosexualidad como un fenómeno natural que ha existido durante toda la humanidad, y no a condenarlo como una cosa horrible. Pero debe ser tratado con mucho respeto y con poco escándalo, precisamente para ir poco a poco, digamos, subiendo de nivel científico la información conforme también van subiendo de edad. Yo creo pues que el debate debe ser muy amplio, pero los criterios deben ser adaptados a la edad, y esto lo hace la familia, lo hace la escuela, lo hace la planificación educativa, y lo deben hacer los medios también en cuanto al horario de sus programas. Hay temas que a mí me escandalizan más, por ejemplo el de las caricaturas. Gran parte de las caricaturas que uno trae, especialmente las que vienen de Oriente, son eminentemente violentas, son absolutamente de guerra constante. Y el tipo de caricatura a que los niños están expuestos es una caricatura de violencia. No todas, aclaro, no todas, pero me parece preocupante porque es efectivamente crecer en ese viejo esquema de se enfrentan unos a otros porque son diferentes, pues lo harán en los planetas y con naves aéreas y armas sofisticadas, pero es de nuevo un mensaje de enfrentamiento y de violencia. Creo que ese es igualmente preocupante que el tema de la sexualidad. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Buenos días, y nos seguimos viendo en el resto de las actividades del evento, y agradecemos enormemente a Frank por su viaje, por su presencia y por compartir sus pensamientos.